buen plan para el fin de semana. Y lo cierto es que esta película documental recoge las declaraciones inéditas de las jugadoras que no solo ganaron el mayor campeonato de fútbol del mundo, sino que además marcaron un punto de inflexión en el deporte femenino a nivel mundial. Figuras claves como, por ejemplo, y por supuesto Jenny Hermoso, la protagonista de todo este escándalo, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Iván Andrés, Laia Codina, Sandra Paños o Lola Gallardo, develan detalles desconocidos hasta la fecha y por supuesto allí analizan las claves del movimiento social que dio la vuelta al mundo tras el triunfo de la selección española en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. Este documental, repito, titulado Se acabó, Diario de las Campeonas, también es un relato sobre la unidad, sobre la amistad y en todo caso una reflexión sobre el concepto de equipo y su significado por encima de los objetivos personales. Bueno, desde que se anunció que se haría esta película documental, había una gran expectativa y como solemos hablar de deportes o lo que esté alrededor del deporte el día viernes, pues hoy hemos querido invitar a una psicóloga deportiva. Es Alejandra Blasco, como les digo, psicólogo deportivo y talent manager de Marketing Jersey. Y es un placer recibirte, Alejandra. Bienvenida a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación al programa para hablar, bueno, de este estreno del documental, pero sobre todo de la parte psicológica, ¿no? De estos deportistas que les toca de una manera o de otra enfrentar retos ante el mundo, cuando las cámaras de todo el mundo, pues, les están viendo en un momento que les hace vulnerable porque, bueno, imagínate, o sea, están recibiendo un premio tan importante como la Copa después de haber jugado un campeonato mundial, pero entonces pues surge, digamos, una situación tan incómoda como esta y luego de eso surge pues un gran escándalo como el famoso beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso. En todo caso, cuéntanos tú cuál es tu percepción de lo que ha sido todo este escándalo y lo que va a suceder, ya que van a explicar ahora sí, con este documental, lo ocurrido, lo que sabemos y lo que no nos imaginamos. Bienvenida a Agenda Éxitos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad. Creo que es muy importante poder hablar tal vez un poquitico más a profundidad de esta situación que vieron las jugadoras, ¿no? Y cómo nosotros, por lo menos como país, podemos seguir aprendiendo también para que este tipo de cosas no se repitan y para poder apoyar al deporte femenino en totalidad. Por supuesto que sí. Ya venían estas muchachas enfrentando, digamos, varios problemas, ¿cierto? Antes incluso de ir a esa Copa Mundial. De lo poco que he ido leyendo o enterándome, sé que ya había problemas con el seleccionador Jorge Vilda, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente pues lo describían casi que como un dictador, porque estaba como muy pendiente de cada paso que daban estas muchachas. Cuéntanos tú, a ver, para llegar después al escándalo que al final se convirtió todo esto, ¿qué venían enfrentando estas muchachas? Sí, bueno, yo creo que en la selección de España realmente, más allá de las buenas o malas conductas del entrenador dentro de la lamentable normalización, ¿no? De esa figura dentro del deporte, en algunos aspectos, creo que lo que a ellas más le interesaba, y si cuando ven el documental se dan cuenta, el interés principal de ellas era el sentir que esta persona no tenía las competencias necesarias para ellas poder llegar a un mejor resultado deportivo. Al final eso era el interés principal de estas jugadoras, era queremos ganar, Ujú. ¿sabes? Estás hablando de una liga y de un país donde tiene muchísimos años con una estructura de fútbol femenino mucho más avanzado que el resto del mundo, donde tienes jugadoras en un proyecto como el que creó el Barcelona, donde ya son campeonas de Champions, donde, ¿sabes? Ya compiten a un nivel altísimo con otros equipos de otros países, donde ya el Real Madrid entra a la situación, donde el Atlético de Madrid tiene una década formando jugadoras de alto nivel.
y ellas dicen, ¿qué más necesitamos hacer para poder para poder ganar algo con la selección? Claro, claro. Son más de 20 años con un entrenador que nunca ganaron nada, tenían 7 años con este entrenador y no pasaba nada, entonces, claro, eso en el masculino no pasa. Ujú, En el equipo masculino, si un entrenador no da resultados en un torneo, ya deja de ser entrenador de esa selección. claro. Entonces, la pregunta de ella es, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotras no nos traen? Y ves los cambios en otras selecciones, ¿no? Ujú, Ves que Inglaterra cambia de entrenadora, ves que Holanda busca entrenadores nuevos, ves que Estados Unidos está constantemente cambiando de entrenador, los que no dan resultados los cambian. Entonces, ellas decían, ¿qué tenemos que hacer nosotras para que podamos tener un entrenador o que la federación nos dé a nosotras la estructura que necesitamos para poder ganar un torneo por algún momento, ¿no? ujú. Ese era lo que ellas buscaban, más allá de quitar el entrenador como persona individualmente, ¿no? Claro, claro. Pero esto, por supuesto, las mantenía completamente estresadas, ¿no? Y me encantaría que en la próxima parte, porque ya debemos hacer una pausa, Alejandra, nos contaras precisamente lo previo al campeonato mundial, a esa Copa Mundial que al final lograron, y cómo a pesar de toda la adversidad, bueno, lograron un título semejante, un éxito semejante. Conversamos, amigos, con Alejandra Blasco, psicólogo deportivo, talent manager de Marketing Jersey. Hablamos acerca del estreno el día de hoy del documental Se Acabó, donde Jenny Hermoso rompe el silencio y, bueno, una cantidad de figuras claves pues participan en este documental y a partir del día de hoy podremos enterarnos con pelos y señales, para decirlo coloquialmente, sobre todo lo que ocurrió, bueno, a propósito, ¿no? También del escándalo del famoso beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso. A la pausa y regresamos con este tema y mucho más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, y ya finalmente conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter. Te lo digo porque, bueno, tú sabes por qué le dicen el bonachón. Le dicen el bonachón porque te trae una gran promoción. No te la pierdas. Contrata nuestros planes de internet de hasta 1 GB de velocidad más 150 canales de televisión con 50% de descuento por 3 meses. Y además puedes descargar gratis InterGo, nuestra aplicación, para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon, el bonachón, te da un montón. Bueno, y para esas amigas emprendedoras que tenemos en todas partes en la actualidad, como por ejemplo mi amiga Sandra, que le pone empeño y ganas para que sus postres se hayan convertido en los mejores, bueno, yo te recomiendo que solicites lo mismo que solicitó Sandra, que es su Emprende Plus de Banplus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras como ella y como tú. Atrévete, ¿ah? Busca más información en Banplus y recuerda que en Banplus hacemos país de la mano contigo.
disciplinas, jugadores, deportes. Bueno, seguimos conversando con Alejandra Blasco, psicólogo deportivo, talent manager en The Marketing Jersey. Hablamos acerca del documental Se Acabó, Diario de las Campeonas, el documental, la película documental que estrena el día de hoy Netflix a nivel mundial y en el que Jenny Hermoso y otras de las jugadoras pues cuentan absolutamente todo lo que había que contar y que probablemente en su momento pues no se decía o por lo menos no nos habíamos enterado. Y bueno, Alejandra, tú sí lo viste, ¿cierto? Sí, 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 ya lo pude ver, la verdad. Exactamente. Está muy emocionante, te despierta muchos sentimientos, la verdad. Ciertamente, y por eso aprovecho y te pregunto sin hacer spoiler, porque entendemos que hay declaraciones duras de algunas de las jugadoras. ¿Quiénes en específico se destacan más con los comentarios sobre lo ocurrido, lo vivido en la selección, bueno, todos los problemas que tuvieron y sobre todo el estado anímico antes de ir a la Copa Mundial? Bueno, mira, yo creo que antes del Mundial, bueno, el documental te permite ver y también pues por la cercanía que tengo con Jenny, se sabe que en los últimos meses o todo ese proceso desde lo que fue la Eurocopa hasta el Mundial fueron meses muy duros para las jugadoras. Mm, Tú a veces no, o sea, te das cuenta pues de la capacidad que tienen estas mujeres tan impresionantes y el talento tan impresionante que tuvieron para sacar eso adelante, que a veces tú ni te lo explicas, ¿no? Bajo ese nivel de presión, de estrés, de sí. complicaciones emocionales, cómo tienen esa fuerza de salir adelante. Y yo creo que esa misma situación emocional se convirtió en una fuerza muy grande para ellas para poder avanzar en conjunto. Y yo creo que, bueno, de lo que me dejó el documental, evidentemente estas tres jugadoras que son, digamos, unas figuras tan importantes para el fútbol mundial y para España, que es Irene, Alexia y Jenny, Mm. se nota realmente que el peso que tuvieron ellas en toda esta situación es llamativo, ¿no? O sea, sí es tal cual como se reflejaba afuera, lo que pensamos afuera realmente era así. Ciertamente. Y luego que ocurrió todo esto con el beso de Luis Rubiales a Jenny, decir que fue se me va la palabra, eso es consensuado correctamente Consensuado. acá, y que, bueno, pues ella decía que eso no era así. En ese sentido, la presión social sobre todo, ¿no? Sobre ella, luego de un Sí. momento tan importante en sus vidas como profesionales del deporte. ¿Qué trajo eso como consecuencia a su propia vida? Bueno, yo creo que realmente ese cuestionamiento y ese nivel de violencia machista que se genera alrededor de cada vez que una mujer quiere posicionar su punto de vista, estén de acuerdo otras personas o no, ¿no? O sea, obviamente fue un tema donde ella no se lo esperaba, no se lo veía venir en el momento, digamos que profesional más importante de su vida, te empujan a estar en una situación donde tú nunca pediste estar, donde tú no querías estar, y te lleva a poder pues sacar la fuerza de donde no tienes para poder solucionar ciertas cosas, aliarte con las personas que realmente te pueden ayudar ante esto. Y yo creo que el mayor cambio en su vida, para bien o para mal, para bien, es poder tener reconocimientos como por ejemplo vimos este lunes en el Balón de Oro que le dieron un Ujú, premio de Sócrates por su sí, labor, el poder sentir que realmente cada vez que vayas a hablar puedes ayudar a una generación completa, a una sociedad completa, a abrir los ojos y a darse cuenta de las cosas no están bien y que no tenemos que permitir lo más mínimo que no nos dé la gana de permitir, tal cual así. sí. Y obviamente, como te digo, la parte negativa, pues es la cantidad de mensajes e insultos que recibe prácticamente a diario cada vez más que todo en redes sociales, ¿no? Por suerte en Mm, persona, pues no he tenido ningún inconveniente. Pero son cosas sabes, que con esa responsabilidad, pues vienen cosas buenas, cosas malas sí. y aprender a llevarlo, ¿no? Así es. Ella negó, por cierto, el consentimiento en un comunicado que supuestamente publicó en X. Hubo controversia con eso también. Sí, no, no, ella desde el principio es que en ningún Ujú, momento, o sea, desde el minuto, yo tuve la oportunidad yo estaba ahí en Australia
yo apenas pudimos pasar los familiares al campo, yo pasé al campo, le pregunté y de una vez me dijo que no entendía qué había pasado. Claro, No hubo ni un momento de ella, ni ningún momento que diera ni siquiera medianamente una luz de que ella hubiese sido parte de esa decisión. Fue una claro. decisión totalmente tomada unilateralmente por parte del presidente y ella tuvo que simplemente seguir, o sea, reaccionar y seguir. Imagínate, estabas a punto de tocar el trofeo, o sea, cómo hay gente que pretende que uno pueda reaccionar en ese momento y creo que hasta que no estuvieses en un momento así, no tienes idea cuál es la decisión que puedes tomar. Claro, claro. Uno se pregunta después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, de construir una carrera en el mundo del deporte, enfrentarse a un reto emocional tan fuerte como el que le tocó particularmente a ella vivir, debe ser muy difícil. Pero al día de hoy, ¿qué saca ella en conclusión y en todo caso como aprendizaje de esa situación tan difícil que le tocó enfrentar, Alejandra? Mire, yo creo que principalmente el intentar entender, o sea, el pasar del pensar por qué a mí, o sea, por qué me tocó a mí, Ujú, al pensar qué voy a hacer con esto con esta situación que me dio la vida y cómo puedo hacer algo positivo de esto, ¿no? Y yo creo que claro. eso es lo principal, ¿no? De ella poder darse cuenta que después de todo este año completo ya de situaciones, de incertidumbre, de miedos, de todo, el seguir tomando fuerzas para el saber que tomaste las decisiones correctas porque lo que hagas como que cuando, ¿sabes? No es lo que te pasa, sino lo que haces con eso, ¿sabes? Esa frase muy, muy usada y yo siento que eso es lo principal que se lleva a ella, el saber que puede realmente cambiar algo en el mundo y realmente poner un precedente de que hay cosas que simplemente no pueden pasar y que no deben seguir pasando. Bueno, en pocas palabras, porque ya tenemos que despedir, Alejandra, el caso legal, ¿cómo lo lleva anímicamente Jenny? Ya, con mucha fuerza, con mucha Ajá. fuerza, con mucha serenidad, confiada en sus abogados, en su equipo, de que sabe pues, la verdad y todo está de su lado y simplemente esperando el momento de los siguientes pasos que toque. Así será. Alejandra, te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación al programa y bueno, a toda nuestra audiencia ya para tener mayor noción de lo que cuentan todas estas muchachas y esta experiencia que sirve pues también de mucho aprendizaje para todos quienes le veamos. El documental de Netflix se ha estrenado el día de hoy, 1 de noviembre, y bueno, está titulado Se acabó, Diario de las Campeonas. Gracias, Alejandra Blanco, psicólogo deportivo, talent manager en The Marketing Jersey, 4:55. Noticias al día. Bien, amigos, y así cierran los principales portales de información internacional. France 24 titula: La cifra de muertos por la DANA en España supera los 200, mientras miles se suman a labores de limpieza. AP: Blinken alerta que unos 8.000 soldados norcoreanos están listos para combatir contra Ucrania. La agencia de noticias AP: Japón y la Unión Europea anuncian histórico pacto de defensa y seguridad. F: El mercado laboral de Estados Unidos se tambalea tras el golpe de huracanes y huelgas. El diario El País: Irán se prepara para la victoria de Trump, temiendo más ataques israelíes y sanciones occidentales. Y France 25 dice: Israel afirma que mató. France 25, esta es nueva. Es France 24, rectifico. Israel afirma que mató un alto mando de Hamas. Al menos 30 muertos en Líbano por ataques de las últimas 24 horas. El cafecito de la tarde. Ay, qué bien cae un cafecito bien caliente, aunque este está hirviendo. Delicioso. Para comentarles que, bueno, la princesa Leonor, princesa de España, por supuesto, cumple 19 años y el rey le cede nuevas responsabilidades. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? El rey ya ha comenzado a delegar en su hija algunos cometidos que hasta ahora venía asumiendo él. El viernes le cedió en Oviedo la responsabilidad de elogiar a los galardonados en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Y al día siguiente, durante la visita al pueblo de Sotres, le cedió el último lugar en el orden de las intervenciones, algo completamente excepcional porque el rey siempre habla
de último. Don Felipe explicó que ambas sesiones obedecen a que doña Leonor es desde hace 10 años la presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias y que una vez alcanzada la mayoría de edad está preparada para ejercer esta función. Este gesto, sin embargo, abrió la puerta a que en lo sucesivo la princesa pueda acudir sola a entregar el premio al pueblo ejemplar o al menos sin la presencia del rey. Ya creció la princesa, está preciosa, su hermana pues también. Y así finalizamos, amigos. Son las 4:58 de la tarde. Agradecidos por habernos acompañado durante toda la semana. Los esperamos, Dios mediante, el próximo lunes. Tengo tiempo para agradecer a todo nuestro equipo, Gibran Gamardo en el control técnico, en la producción del espacio Michelle Cabrera y Daniela Pérez, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la jefatura de producción Ricardo Martínez Osorio, Yohara Paredes a cargo de la gerencia de producción y frente a los micrófonos el señor Unai Amenábar en mente y corazón. Está haciendo su obra de teatro. Vayan a verlo el fin de semana en el Trasnocho Cultural. Y quien les habla, Albany Lozada, y he tenido, por supuesto, el gran placer de acompañarles durante estas 2 horas de programa.